decíamos que continuábamos hablando hoy en Canarias 8, cómo no, de esa noticia del día, de ese fallecimiento, de la pérdida de Manuel Hermoso. Nos acompaña esta noche una voz autorizada para ayudarnos a entender mejor la figura de ese uno de los 4 presidentes de Canarias, del 4º presidente de Canarias, expresidente del gobierno, uno de los referentes más influyentes del nacionalismo canario, alcalde de Santa Cruz, fundador de ATI, primer presidente elegido democráticamente que representó a una fuerza netamente canaria. Y para hablar de su legado político, social, humano, nos atiende María Luisa Arozarena, Chicha Arozarena, como todas la conocemos, periodista de gran trayectoria, medalla de oro del Gobierno de Canarias en 2023, primera mujer en recibir este año el premio Patricio Estebanes de la Asociación de la Prensa de Tenerife. Muy buenas tardes. ¿Qué hay, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que usted lo trató, lo entrevistó, lo vio actuar como político y como persona. ¿Quién fue para usted Manuel Hermoso? Primero, no me trates de usted, por favor. Bueno, hay una cosa que está clara. Gracias por elegirme para recordar a Manuel Hermoso Rojas, que nos ha dejado hoy. Yo creo que nos ha dejado un presidente, no es simplemente porque haya fallecido, voy a decir lo que digo, porque tuvo sus momentos también malos, pero hay una cosa clara, ¿no? Es el ejemplo claro del nacionalismo canario. Yo te estaba oyendo con Alfonso Cabello y estaba viendo parte de la entrevista que le dedicaste a la figura de Manuel Hermoso. Bueno, nos han dejado 3 presidentes en muy poco tiempo, ¿no? El 21 de noviembre de 2023 nos dejó Jerónimo Saavedra, a continuación nos dejó Lorenzo Olarte y ahora nos ha dejado 17 de junio Manuel Hermoso. Curiosamente, yo quisiera destacar una cosa que, fíjate, Carlos Bilbao, que debemos de tener muy, muy presente, y es el hecho de que pese a que Manuel Hermoso le presentó una moción de censura a Jerónimo Saavedra y se hizo con la presidencia, tú le preguntabas a cualquiera de los dos y mantenían una excelente relación. ¿Verdad que eso es impensable hoy día, tal y como se está moviendo la política a nivel nacional? Porque a nivel Canarias mantenemos todavía el tipo, ¿no? Pero a nivel nacional, pues sí, es cierto. Es decir, la relación entre ellos era muy buena. Aquel 18 de marzo de 1993, cuando se presenta la moción de censura por parte de lo que hoy es Coalición Canaria, Jerónimo Saavedra abandona la presidencia y le sustituye Manuel Hermoso. Pues es bueno, es bonito, es de caballeros, elegante, el que con el paso de los tiempos los vieras juntos, ¿no? Creo que tú tienes imágenes de los dos juntos pasados un tiempo y la verdad, ¿qué quieres que te cuente después de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a la figura de Manuel Hermoso, es la figura del nacionalismo junto con Adán Martín por excelencia. Luego, lógicamente, vinieron Paulino Rivero y actualmente Fernando Clavijo, pero Manuel Hermoso fue alcalde, un alcalde con una mayoría aplastante, y estamos remontándonos, claro, a los años 80 y luego a los años 90. Él fue presidente, creo que la memoria no me falla, del 93. Él era vicepresidente del 91 al 93 y luego del 93 al 99 siguió siendo presidente. Chicha, desde luego, la verdad que esa reflexión que haces sí que parece algo inédito en la política actual, pero yo quería preguntarte, si tuvieras que destacar de su periodo político legado material tangible que ha dejado en Canarias, en la Canarias actual, ¿qué podríamos resaltar? Yo no tengo ninguna duda. Con la memoria que tengo te digo que lo tengo muy claro. Manuel Hermoso fue de los que promovió muchos temas de vivienda. Y fíjate que ahora lo estamos echando en falta todo el tema de la vivienda, ¿no? Y luego, curiosamente, con Román Rodríguez, digamos, mandatario del Servicio Canario de Salud, se empezó a pergeñar todo lo que hoy es. Hoy lo recordaba, sin ir más lejos, el propio Román Rodríguez, que es quien le sucede a Manuel Hermoso en la presidencia del gobierno, todo el tema de sanidad. Lo que pasa es que muchas veces, aunque se creen cosas, el tiempo las hace, digamos, pequeñas con el paso, porque tenemos mucha población y con el paso de los años hemos visto que esta población ha crecido de forma desmesurada, ¿no? No sé si Alfonso Cabello también te trataba ese tema cuando le preguntaste por el tema turístico y demás. Entonces, claro, no nos olvidemos que los turistas que llegan también usan la sanidad canaria, e incluso los de países europeos, ¿eh? Yo últimamente estoy viendo cada día más belgas, más holandeses, ahora llamados Países Bajos, más italianos y sobre todo también europeos del este, que vienen aquí a utilizar la sanidad. O sea, que la sanidad no es tan mala. Lo que pasa es que Alfonso Cabello te decía una cosa muy clara.
Cuando todos vamos sobre todo a urgencias, queremos ser atendidos sobre la marcha, nosotros o nuestros familiares o nuestros allegados. Es decir, siempre hay prisa. Es lógico porque las enfermedades no esperan. Pero a tu pregunta soy muy concreta. Yo creo que el tema vivienda y el tema sanidad. ¿Y sabes también por qué, Carlos Bilbao? Pues por una sencilla razón. Porque Manolo Hermoso fue un hombre mucho de patear la calle, sobre todo de patear los barrios, ¿no? Esto lo recordaba esta mañana también Paulino Rivero, y te lo pueden decir la poca gente que queda ya, porque no quedan tantos, con vida de su época al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, Chicha. Como periodista, ¿cómo era entrevistar a Manuel Hermoso? ¿Tenía una buena relación con los medios o era un político difícil de abordar en las entrevistas? Fantástica. Yo he de decir que además no sé cómo me las arreglo, que excepto con alguno, que no voy a nombrar, he tenido una relación espléndida con todos los presidentes del gobierno de Canarias. Todavía afortunadamente vive Alfonso Soriano, que fue el primer presidente de la Junta Preautonómica de Canarias. Ya no tenemos a otros de esa época. Y luego, bueno, de la época autonómica total, pues no tenemos a Jerónimo, no tenemos a Lorenzo y no tenemos a Manolo, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo a Román, a Paulino, a Fernando Clavijo y por supuesto no tenemos a Adán Martín. Es verdad que con cada uno, y voy a ser muy concreta a tu pregunta, yo mantuve una relación diferente. Muy buena, porque todos reconocieron mi trabajo al frente de Radio Nacional, tanto como jefa de informativo, subdirectora o directora, y eso sería de mal nacido ser desagradecido el que yo no hablara bien en ese sentido, ¿no? Ellos valoraron el que yo intentara que todas las islas pues, estuvieran unidas lo mejor posible, ¿no? Fíjate que me emociona el recordarlo. Con Manolo Hermoso concretamente mantuve una relación excelente. Él tenía su sede tanto en Tenerife, en la Plaza de los Patos, como en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, la verdad es que mantuve una relación, la palabra es excelente, no podía rebajar el término. Siempre me atendió, siempre me recibió cuando yo le tuve que exponer algunos problemas. La época más difícil de Radio Televisión Española la viví en la época de Adán, porque es cuando Radio Televisión Española quiso hacer y hizo el expediente de regulación de empleo y cerrar la emisora de La Palma, y ahí me tuve que basar en Adán Martín, lógicamente, porque bueno, los tiempos mandan, ¿no? Es decir, en el mandato 2003-2007 de Adán se consiguió que no se cerrara la emisora de La Palma, pero, y además el tiempo me ha dado la razón, está mal que lo diga, pero es así. Pero con Manolo Hermoso mantuve una excelente relación. Cuando Carlos me propuso intervenir hoy, puse mi memoria en marcha a recordar momentos, ¿no? Y tengo una anécdota estupenda de una retransmisión con Manolo Hermoso y Manolo Martínez Pardo. Ya ninguno de los dos está entre nosotros y me acuerdo que había un retorno horroroso y Manolo Martínez Pardo no me entendía bien, yo no entendía bien a Manolo Martínez Pardo, compañeros en Radio Nacional, y Manolo Hermoso estaba por medio y nos reímos mucho, ¿no? Entonces, bueno, son momentos dulces y también otros momentos duros, porque bueno, a Manolo Hermoso le tocó también vivir épocas difíciles, no había dinero para todo y te repito, a lo que he dicho hace unos minutos, el tema de vivienda y el tema de ocuparse mucho de la gente, porque él sabía además que él era un baluarte, él era un valor del nacionalismo canario, ¿no? Le tocó, entre las malas épocas, el tema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que aquí se ponían como ogros, y él dijo, no, Las Palmas tiene que tener también su universidad, no queda otra, ¿no? Entonces también le tocó, vamos a decirlo todo, momentos muy difíciles. La verdad es que te emociona cuando te llaman para recordar a la gente, porque los que tenemos muchas vivencias y nos gusta recordarlas, te das cuenta, primero, cómo pasan los años, y segundo, que en todas las etapas hay épocas difíciles y hay épocas mucho más dulces. Bueno, sin duda, años apasionantes, Chicha, de política, de hechos que cambiaron la historia de Canarias. Yo quería preguntarte, porque ahora estabas haciendo referencia a su figura, a su política, pero da la impresión, también, habiéndolo vivido quizá más joven, que la figura de Manuel Hermoso a nivel político, cuando termina su trayectoria política, también es la de un político que se va por la puerta de adelante, que sale con la cabeza alta, que en ningún momento tiene que buscar otro refugio más allá de su propia empresa para seguir ejerciendo su profesión, que es querido por todo el mundo. En ese sentido también puede representar una gran diferencia con algunos de los políticos de hoy, sin dar nombre.
tú has sido muy elegante, Carlos Bilbao, en explicarlo así, en hacer la entradilla de esa forma, ¿no? Dicho de otra manera, Manolo Hermoso tenía dónde volver para detrás. Es decir, él tenía su empresa, Maer, de prefabricados, y no tenía necesidad. Bueno, luego se vio metido en algunos jaleos y demás, como todo el mundo, porque cuando eres empresario parece que siempre te toca vivir en algunos momentos el ser, digamos, centro de polémicas y demás, pero es verdad, Manolo te miraba para detrás y se encontraba algo. ¿Y sabes el quid de la cuestión, Carlos Bilbao? Que Manolo Hermoso no empezó en la política desde muy, muy joven, hizo de la política su vida. Entonces, yo hoy escuchaba a Ángel Víctor Torres diciendo que acudía a él para hablar cosas y demás. Fernando Clavijo, por supuesto, lo reconoce abiertamente, que le pedía consejos en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un presidente de Canarias con mentalidad regional y, te insisto, eso le costó algunos disgustos con su partido y quieras que no, no todo es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta te digo, cuando miró para detrás, se fue, no creó problemas, no está como algunos expresidentes de nuestro país, España, que no sabemos dónde ponerlos, si ponerlos de florero o ponerlos de macetas, porque no hacen sino crearle problemas a sus propios partidos, y todo el mundo sabe a quién me refiero, porque son de diferentes partidos políticos. Y Manolo Hermoso no. Manolo Hermoso no creó problemas, pero la gente acudió a él, y no lo digo yo, lo dicen los que han acudido a él, incluido Román Rodríguez. Te estoy hablando, gente, de que no es de su partido político, Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, te estoy hablando de gente que es de su partido político, como Fernando Clavijo o Paulino Rivero. Es decir, todos, Adán, lógicamente no está entre nosotros y no puede contarnos, pero Adán también trabajó codo con Manolo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? En un área tan importante como urbanismo, que te voy a contar a ti y a los telespectadores de Mírame, que el tema de urbanismo y demás, lo polémico que es. Sí. En resumen, creo que fue un buen presidente, y fue duro aquello de la moción de censura y aquella rotura del llamado Pacto de Hormigón el 18 de marzo de 1993. Los que lo vivimos sabemos que fue así. Bueno, en todo caso, formaba parte de ese juego de la política que luego todos supieron jugar con esa deportividad. Chicha Rosarena, gran periodista, gran cronista, gran memoria, acreedora de grandes experiencias al respecto de todo lo que ha pasado en la política. No se nos ocurría a nadie mejor que tu figura para acercarnos a Mírame de Televisión, Área Canarias 8, la historia. En el general, sobre todo porque muchos televidentes jóvenes también no habrán conocido la figura de Manuel Hermoso, y sabemos que tu experiencia, que tu capacidad de trasladar esa información hoy, esta tarde, les ha sido muy valiosa. Muchísimas gracias, Chicha Rosarena, por estar con nosotros. Y sin que se me olvide decir una cosa, es muy duro perder un hijo, y a Manolo Hermoso le pasó recientemente, y yo creo que también eso ha sido una carga emocional muy dura para una persona de 89 años. No quería olvidarme, Carlos Bilbao, de decirlo, porque además Manolo Hermoso fue un hombre muy familiar con Asun, su mujer, sus hijos. Yo al que más conocí en su momento fue a José, que no es el fallecido es el que se llamaba como él, pero ha sido muy duro y era un hombre entrañablemente familiar. Así que un recuerdo para él y para su familia. Pues ahí queda esa nota familiar que nos da también Chicha Rosarena de toda la figura. Hemos hablado de todos los planos posibles de la figura de este hombre que fue el cuarto presidente de la autonomía de Canarias. Chicha Rosarena, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Gracias a ustedes por contar conmigo, porque bueno, lo que pasa es que yo tengo un problema, y es que muchas veces me emociono porque son muchas vivencias. Televisión es emoción también. Muchísimas gracias, Chicha. Gracias a ti, un abrazo.